Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Bien Inmueble, Componentes y Criterios para su registro en el SIGAMED, Casos Prácticos. Les saluda Gabriel Tagle, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos por favor que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Inés Rivera López, especialista de cartera inmobiliaria de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ella desarrollará el tema Bien Inmueble, Componentes y Criterios para su registro en el SIGAMED, Casos Prácticos. Adelante, Inés. Muy buenos días a todos ustedes. Les traigo el saludo también de la Dirección de Bienes Inmuebles y por mi parte muy contenta de poder tener esta oportunidad de que podamos compartir esta mañana para conversar estos temas relacionados al SIGAMED, que si bien no vamos a utilizar el sistema de manera operativa, lo que les traigo es toda esa evaluación previa de los criterios y los componentes para tener la información base previo a la carga de la información en el sistema. Pasamos entonces a detallar los objetivos para dar inicio a la sesión. El contenido lo he estructurado en 4 partes. Tenemos así una sección denominada Marco Normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. La segunda parte, definición de bien inmueble y sus componentes. Tercera parte, criterios para el registro en el submódulo inmuebles del SIGAMED. Y cuarta sección, como otras consideraciones respecto a bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Respecto al marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, tenemos pues que la Dirección General de Abastecimiento es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Mantiene coordinación e interrelación con los demás sistemas conformantes del sistema de administración financiera del sector público. Las normas que se han dictado, tenemos así el Decreto Legislativo número 1439, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Tenemos el reglamento del Decreto Legislativo número 1439, que fue emitido a través del Decreto Supremo número 217-2019-EF. En este documento, que es el reglamento, tenemos que en la segunda disposición complementaria transitoria se señalan los aspectos relacionados al SIGAMED, los compromisos que se tienen que asumir respecto a su uso. Así tenemos que, en primer lugar, señala, las entidades que usan el SIGAMED mantienen dicho aplicativo hasta su migración al SIGA. SIGAMED es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF. Y el SIGA, que se menciona en el reglamento, SIGA, solo SIGA, es el Sistema Informático de Gestión Administrativa, que es la futura plataforma en la cual todo el sistema se va a manejar. Pero entonces aquí nos indican que los que utilicen el SIGAMED mantienen dicho aplicativo hasta su migración al futuro sistema que se va a llamar SIGA. Como segundo punto, tenemos que las entidades que usan aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa coordinan con la DGA sobre su interoperabilidad con el SIGAMED y con el SIGA cuando corresponda. Como tercer punto, señala que las entidades que no cuentan con ningún aplicativo informático de gestión administrativa usan el SIGA conforme disponga la DGA hasta su migración al SIGA. Es decir, que de manera progresiva todas las entidades del sector público debemos empezar a utilizar el SIGAMED para el control patrimonial de los bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Otro documento normativo que hemos emitido es la Directiva número 0002-2021-EF/54.01.
denominada Directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Fue aprobada por Resolución Directoral número 0009-2021-EF/54.01 el 5 de junio del 2021. Esta directiva tiene por objeto regular los actos de adquisición de predios y bienes inmuebles privados, así como la disposición final de bienes inmuebles de titularidad del Estado o de las entidades públicas para su adecuada gestión en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. A la fecha, tiene 4 modificaciones, siendo la última la que ha sido emitida el 29 de junio del mes pasado, ¿no? En estas modificaciones han incluido diferentes actualizaciones respecto a actos de demolición, regularización de afectación en uso, cuotas ideales, entre otros aspectos. Siguiente, por favor. En el reglamento del Decreto Legislativo 1439, encontramos ya el concepto de bienes inmuebles. Así tenemos que en el artículo 24 se detalla que los bienes inmuebles se encuentran bajo dominio del Estado independientemente del derecho que de forma particular le asista a cada entidad. Y la aprobación de los actos de administración o disposición es efectuado por las entidades respecto de los bienes inmuebles de su titularidad o por la DGA respecto de los bienes inmuebles de titularidad del Estado. Siguiente, por favor. En esta lámina vamos a visualizar aquí el bien inmueble y sus componentes. En el lado derecho tenemos una lista de aspectos que me van marcando ciertas características o condiciones que debe cumplir un bien para que pueda denominarse bien inmueble. Así tenemos que el marco normativo señala un bien inmueble, dice, son edificaciones bajo administración de las entidades públicas, independientemente del título jurídico en virtud del cual la ejerce. Ese título jurídico, es decir, puede tener derecho de uso o puede no tenerlo. Son destinadas al cumplimiento de los fines de las entidades, tales como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros. También señala la norma independientemente de su uso efectivo, es decir, que el inmueble puede estar ocupado o desocupado. Incluye el terreno, las áreas sin edificación que se encuentran dentro de su perímetro, así como las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. Entonces, en el gráfico podemos ver pues que sobre el terreno se erigen las edificaciones. Las edificaciones, entre ellas, pueden haber áreas sin edificación. Y esto en su conjunto es un bien inmueble. Siguiente, por favor. La Directiva 002-2019-EF/54.01 también nos detalla el concepto de edificación, que como hemos visto en la lámina anterior, la edificación es un componente, forma parte del bien inmueble. Y entonces aquí nos precisan esto sobre la edificación. Es una obra de carácter permanente. Incluye las instalaciones fijas y complementarias que forman parte de la edificación. Incluye las instalaciones realizadas con elementos como drywall, superboard, fibra block, entre otros materiales. En el cuadro en color gris he sacado el concepto, un detalle del concepto que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma técnica G040, en donde se resalta que la edificación tiene como destino albergar a la persona en el desarrollo de sus actividades. Una edificación está compuesta por área techada más área libre. El área techada es la sumatoria de la superficie o área de las proyecciones de los límites de la poligonal del techo que encierra cada piso. Es una sumatoria, es un área, es un factor de medida. Y el área libre es el área o superficie del terreno en la cual no existen proyecciones de área techada, ¿no?
y comprende todos los contornos libres de área hasta los límites de la propiedad. Siguiente, por favor. Aquí de manera gráfica vamos a verificar cómo el bien inmueble y sus componentes me van marcando esta composición. Dice, el terreno sobre el cual se encuentra la edificación es lo que nos ha detallado en las láminas anteriores. Entonces, el terreno en sí tiene dimensiones que se definen en la partida registral, cuyo perímetro está constituido por el valor numérico producto del resultado de la suma de la medida de los linderos. Sabemos que un terreno puede tener diversas formas, sea forma regular o irregular. La suma de cada uno de sus lados o linderos es el perímetro. Sobre esta superficie pueden estar las edificaciones. Entonces, en el primer gráfico tenemos el recuadro rojo, viene a ser la superficie del terreno, y el bloque es la edificación. Si sobre un terreno tengo una edificación ocupada por una entidad, es un bien inmueble, ¿no? Porque hay una entidad que está desarrollando sus actividades, hay un edificio sobre el terreno, es un bien inmueble. En el segundo gráfico de la parte inferior dice, si tengo un terreno y tengo varias edificaciones ocupadas por una misma entidad, ¿es un bien inmueble? También lo es. El bien inmueble puede tener más de una edificación distribuida en el área del terreno. Siguiente, por favor. Aquí nos planteamos esta otra pregunta. Sobre un terreno tengo varias edificaciones, pero ocupadas por diferentes entidades. Eso significa que hay una pluralidad de afectatarios. ¿Es un bien inmueble? Sí, es un bien inmueble ocupado por dos entidades públicas. Ese es el primer caso. En el segundo caso tenemos la pregunta, dice, sobre un terreno tengo áreas sin edificación. ¿Esta área forma parte del bien inmueble? Como habíamos visto en las láminas anteriores, también forman parte del área del bien inmueble las áreas sin edificación. Y entonces en el gráfico podemos ver que hay una sección del bien inmueble, del terreno, mejor dicho, ocupada por una entidad 1, hay otra sección del terreno que está sin edificación y hay otra sección ocupada por una entidad 2. Esto es un bien inmueble que está ocupado por dos entidades y que tiene áreas sin edificación para posibles ampliaciones para los fines de las entidades. Siguiente, por favor. Esta es una maqueta de un proyecto, de un hospital, y entonces aquí quiero destacar lo que son las instalaciones fijas y complementarias que se citaban en el concepto de edificación. Entonces, estas instalaciones fijas y complementarias son obras de carácter permanente también, fuera del límite del área techada, que se ejecutan para cumplir funciones de seguridad, almacenamiento, pavimentación, colocación de equipos, entre otros, que permiten el funcionamiento y operatividad de la edificación. Así en la maqueta podemos observar que hay áreas de estacionamiento, hay áreas de circulación, habrán casetas que albergan equipos como el grupo electrógeno, la cisterna de agua, al fondo se ve una plataforma para el helipuerto. Todas estas son instalaciones fijas y complementarias, el cerco perimétrico también, y en su conjunto forman parte de la edificación, son componentes del bien inmueble. Siguiente, por favor. Aquí entonces, de manera ya de síntesis, tenemos pues que un bien inmueble tiene componentes y son los que hemos estado enumerando. El primero, el componente terreno. Hemos mencionado aquí, por ejemplo, el edificio 1, el edificio 2, el edificio 3. Pueden ser pabellones de diferentes usos, pueden ser pabellones usados por diferentes entidades, pueden ser utilizados por una misma entidad también. Y tenemos las obras complementarias, el cerco perimétrico. Todas estas casillas en color naranja vienen a ser los componentes del bien inmueble,
que en términos contables, y ahí viene la línea de la parte inferior, se denomina unidad de activo. A nivel contable, para llevar el adecuado control, las unidades de activo a su vez se descomponen en componentes de la unidad de activo. Entonces, si entramos al detalle del terreno, el primer cuadro naranja, tendríamos que el componente terreno tiene un componente de unidad de activo también denominado terreno, con su respectiva cuenta contable que vamos a ver más adelante. El edificio 1. El edificio 1 es una unidad de activo que también tiene componentes. Y así podemos verificar aquí que hay un edificio de 2 pisos, para el caso del edificio 1, y tiene un ascensor. ¿Por qué se separan estos componentes? Porque cada uno de ellos se lleva el control en razón de la vida útil de cada uno de ellos. Una edificación tiene un rango de vida útil mayor que el ascensor. Ambos en su conjunto forman el edificio 1, sí es cierto, pero de manera independiente se debe llevar el control para también el tema de manejo del mantenimiento, reemplazos y otros procedimientos que se pueden tener que llevar más adelante. Ejemplo del edificio 2, que está en la parte central. El edificio 2, por ejemplo, se descompone en un edificio de 5 pisos, se ha instalado un sistema de agua contra incendio y tiene una subestación eléctrica. A ese nivel se debe descomponer a nivel de componente de unidad de activo, cada uno con sus valorizaciones y los tiempos estimados de vida útil. El edificio 3, por ejemplo, es un edificio prefabricado, construido con elementos prefabricados. Los edificios de ese material tienen otra vida útil, entonces por eso es necesario independizarlo y generarle su propio componente. El cerco perimétrico tendrá un componente denominado de la misma manera, cerco perimétrico. Siguiente, por favor. Aquí el mismo gráfico, pero ya al anterior, por favor. El gráfico es similar al anterior, pero aquí ya estamos con un ejemplo ya de un bien inmueble que está destinado para una función. Por ejemplo, aquí es un campus universitario. Es un terreno amplio en el cual se desarrollan las actividades de educación superior. Los componentes del campus universitario entonces están enumerados en la fila de color naranja, en donde tenemos que el terreno es un componente, la facultad de administración puede ser otro componente del bien inmueble, es un pabellón, la facultad de ingeniería otro pabellón, componente del bien inmueble, tenemos un bloque que es el almacén, es un componente más del bien inmueble, y tenemos el cerco. Esos a nivel contable, como ya hemos detallado, se denominan unidades de activo. Las unidades de activo, a su vez, pueden descomponerse en componentes. Así tenemos que el terreno, la primera casilla naranja, tiene un componente denominado terreno. Terreno urbano, terreno eriazo, en este caso, ya que es un área urbana, es un terreno urbano y así lo vamos a ubicar en la lista de cuentas cuando uno ingresa al SIGA, al SIGAMEP. Por ejemplo, tenemos el pabellón denominado Facultad de Administración. Es un edificio. En componentes está detallado que es un edificio de 5 pisos y que tiene un ascensor. La Facultad de Ingeniería, por ejemplo, la hemos descompuesto en 3 componentes. Es un edificio del piso 1 al 3. A esa fecha que se construyó al tercer piso, ya se tenía proyectado que el edificio al final iba a tener 6 pisos, pero a esa fecha se edificó un edificio de 1 al 3. Y digamos que lo podemos llamar de esa forma, edificio del piso 1 al 3. Pasan 5 años y se hace el expediente para hacer la obra del piso 4 al 6. Entonces, aparece otro componente del edificio original, que era de 3 pisos. Tiene una vida útil diferente al primer bloque, que ya tiene años atrás de construido. Y también aparece un ascensor, porque como ya tiene 6 pisos, fue necesario también construir un bloque ascensor. El ascensor, por sus características, tiene una vida útil mucho menor que la del bien inmueble, que la del edificio en su conjunto. Por eso es necesario manejarlo como un componente de la unidad de activo. Más abajo tenemos en la columna naranja el almacén.
y podemos detallarlo como componente, que es un edificio de un piso. Y el cerco también tiene su correlativo de componente denominado cerco. En conclusión, se tiene pues que el bien inmueble se compone de unidades de activo, sean terrenos, edificios y estructuras, y estos a su vez en componentes. Siguiente, por favor. Aquí es muy importante tomar en cuenta que para el control contable hay que tener en cuenta el marco normativo que emite la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF. Y entonces tenemos dos documentos que hemos venido utilizando en estos últimos tiempos, que es el texto ordenado de la Directiva 005-2016-EF-51.01. Esa era la directiva de metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo en las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos. Y la otra directiva del año 2014 era la directiva número 002-2014-EF/51.01, que era una metodología para la modificación de la vida útil de edificios, reevaluación de edificios y terrenos, identificación e incorporación de edificios y terrenos en administración funcional y reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales. Ambas directivas han sido derogadas en noviembre del año pasado, por tanto ya no están vigentes. ¿Qué sucedió? Con resolución directoral número 011-2023-EF/51.01, se derogan pues estas diversas normas del Sistema Nacional de Contabilidad. Y entonces, a partir del 1 de enero del 2024, lo que está vigente es que las entidades deben empezar a trabajar con lo normado a través de las normas internacionales de contabilidad del sector público. La específica para el caso de bienes patrimoniales es la NIC 17, propiedades, planta y equipo. Otro documento que se debe utilizar es el prólogo a las normas internacionales de contabilidad del sector público y el marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público. Es la versión 2022 que está publicado en el portal del MEF. Ahí están todos los documentos en esa versión traducido al español. Y esto ha quedado así dispuesto por la resolución directoral número 013-2023-EF/51.01 emitida en esta indicación de utilizar las nuevas normativas han sido descritas en diciembre del año pasado. Es la norma vigente. Siguiente, por favor. Esta es la NIC 17, propiedades, planta y equipo. Este es el documento que está en el link que cito en la parte inferior. Y es ahí donde tenemos que tomar en cuenta todos los factores referentes a medición del costo inicial, los temas de depreciación, las recomendaciones respecto al control de las unidades y sus componentes. En la norma vigente, en abreviado es la NIC 17, propiedad, planta y equipo, PPE. Siguiente, por favor. En esta sección vamos a ver los criterios para el registro en el submódulo inmuebles del SIGAMEF. Entonces, el SIGAMEF, este módulo patrimonio, es uno de los diversos módulos que tiene. El SIGAMEF tiene el módulo logística, módulo configuración, entre otros, y uno de ellos es el módulo patrimonio. Y este se constituye como una herramienta que contribuye con la gestión de control de los procesos de patrimonio, permite el registro y seguimiento de los bienes del Estado. Asimismo, este registro y control de los bienes del Estado se hace a nivel de unidad de activo y componente. Por eso es que en las láminas anteriores les explicaba esta relación del término normativo de bien inmueble y su correlativo en término contable de unidad de activo y componente, puesto que esta es la forma en la cual la tenemos que desagregar la información para poderla ingresar en el módulo del SIGAMEF. Siguiente, por favor.
El SIGAMEF permite el registro de inmuebles, así, a secas, inmuebles, en su concepto amplio establecido en el Código Civil. Significa que los inmuebles están constituidos por predios estatales, bienes inmuebles, infraestructuras, espacio público, entre otros. Y tenemos aquí en la parte central la definición a nivel contable, propiedad, planta y equipo. Estas a su vez están señaladas en el Plan Contable Gubernamental, el actual vigente es del año 2019 y sus modificatorias y agregados que van saliendo cada año. Entonces aquí nuevamente vamos a hacer el correlativo del lenguaje que vamos utilizando. Para el predio estatal utilizamos entonces la denominación de activo no producido. Esa significa que son las tierras y terrenos, activos de subsuelo, y la cuenta contable es la 1502. Entonces, estos números ya nos empiezan a interrelacionar, ¿no? Predios 1502, bien inmueble 1501. Por ejemplo, en el siguiente dice bienes inmuebles, y las cuentas nos separan en dos tipos, por ejemplo, edificios residenciales y edificios no residenciales, ¿no? Los residenciales pues está enmarcado ahí el costo de viviendas, edificios y otras similares, destinados para que sus instalaciones sean utilizadas como residencia personal del personal de las entidades públicas. Y los edificios no residenciales son los costos de edificios o unidades no residenciales destinadas al funcionamiento u operación de las entidades públicas. Y ahí las cuentas son la 1501.01 para el caso de edificio residencial, 1501.02 para el caso de edificios no residenciales. En este paquete de edificios no residenciales tenemos pues los edificios de oficinas, las instituciones educativas, los centros de salud. Son edificios no residenciales. Cuenta contable 1501.02. En el numeral 3 tenemos infraestructuras y en el numeral 4 espacio público. Ambas a nivel contable se manejan en el rubro de estructuras. Y ahí señalan pues que las estructuras son costos destinados a la creación y ampliación de la infraestructura física necesaria para el desarrollo, mediante la realización de obras públicas que contribuyan a la formación bruta de capital. Son obras de envergadura que contribuyen al desarrollo del país. Entonces, estas estructuras que hemos visto, incluye infraestructuras, espacios públicos, tienen la cuenta contable 1501.03. Siguiente, por favor. A continuación vamos a desarrollar los siguientes temas para poder describir los criterios que se deben tomar en cuenta. Son 4 temas: alta de un bien inmueble, criterios para la baja de un bien inmueble, incremento de la vida útil y ajustes posteriores del valor. En el tema de alta de bien inmueble vamos a detallar por los conceptos de propiedad institucional y propiedad no institucional. Son funcionalidades que se incorporaron hace 2 años en la plataforma del SIGAMEF. Respecto a baja de bien inmueble, tenemos la baja cuando es producto de un acto de disposición final y la baja por motivo de una actualización de datos o por una eliminación por error, ¿no? Un registro que hay que eliminarlo por error. Incremento de la vida útil, acá se detallan 3 casos de aplicación y los ajustes posteriores del valor se refieren al aumento del valor y la disminución del valor a través de ajustes posteriores de los componentes de la unidad de activo. Siguiente, por favor. Una anterior, por favor. Ahí está. El primer tema es alta de un bien inmueble. En la Directiva 002-2021-EF/54.01, tenemos en el artículo 15 y en el artículo 30 la mención respecto a la entrega del bien inmueble. Y dice: una vez emitida la resolución que aprueba la afectación en uso, la entidad pública titular del bien inmueble o la DGA, según corresponda, efectúa la entrega del bien inmueble a la entidad pública afectataria, para lo cual procede a suscribir el acta de entrega-recepción correspondiente, conforme al anexo número 1 de la directiva. Eso es lo que detalla el artículo 15 respecto al acto de afectación en uso. En el artículo 30 refiere lo siguiente:
Una vez emitida la resolución que aprueba la transferencia del bien inmueble o cuota ideal, la entidad pública titular del bien inmueble o la DGA, según corresponda, proceden a efectuar la entrega del bien inmueble suscribiendo el acta de entrega-recepción de acuerdo al anexo número 1 de la presente directiva. Siguiente, por favor. Entonces, ingresamos al módulo patrimonio y uno de los submódulos que se ubican en la parte inferior se denomina inmuebles. Cuando desplegamos el submódulo de inmuebles, encontramos estas 4 secciones. La primera, registro de inmuebles. La segunda, actos de administración y otros. La tercera, inventario físico. Y la cuarta, importación de inmuebles. La importación de inmuebles, lo voy a detallar, es una funcionalidad que tiene el SIGAMEF que permite importar datos que las entidades pudieran haber registrado en el módulo de revaluación de terrenos y edificios, un módulo que estaba vigente, que lo puso en funcionamiento la Dirección General de Contabilidad Pública. Estuvo habilitado esa plataforma hasta el 2018, es decir, que hasta el 2018 las entidades tuvieron la posibilidad de ingresar información en el módulo de revaluación. Y quienes tienen información a esa fecha y desean ya migrar al SIGA, pueden optar por esa opción de migrar esa información a través de la opción de importación de inmuebles. Caso contrario, y pueden iniciar también el registro inicial desde la misma plataforma del SIGA. Continuamos con el tema de la alta del bien inmueble. Entonces, entramos en la primera línea que es registro de inmuebles. Cuando ingresamos ahí, se nos apertura esta ventana en donde van a aparecer registrados todos los inmuebles que la unidad ejecutora está administrando para sus fines. Entonces, damos un clic y podemos visualizar este otro cuadro que vemos en la parte inferior, en donde sale la opción de insertar un inmueble. Hay otras opciones también de eliminar inmueble, dar de baja, devolver inmueble, que lo vamos a ver más adelante. La primera que vamos a tocar ahorita es insertar inmueble. Vamos a dar de alto un bien inmueble, por tanto vamos a insertarlo. Cuando entramos a esa opción, se nos apertura el recuadro que está marcado en cuadro rojo, con estas 5 pestañas para cargar información referidas a datos del inmueble, las unidades de activo que lo componen, los datos registrales del bien, los documentos que se deben anexar, ¿no?, que forman parte de la descripción de la existencia de ese bien, y los seguros que podamos haber contratado para la protección del bien inmueble. Siguiente, por favor. La primera pestaña es datos del inmueble y tiene 4 secciones. En el lado derecho he detallado en texto los aspectos importantes que se deben tener en cuenta. Y aquí están, estos son los criterios, ¿no?, que el funcionario debe tenerlo mapeado, ¿no?, antes de adentrarse a ingresar la información. Estos son los datos que él ya lo tiene que tener identificado a partir de la documentación con la que cuenta. Así es, en la sección A, el dato a tener en cuenta es el tipo de propiedad. Punto 1. En la sección B hay que definir la modalidad del inmueble y los fines de uso. La sección C es una sección que nos trae información del módulo configuración. En el módulo configuración a la fecha hay un ámbito que se llama sedes, en donde las entidades registran también el ingreso de los bienes inmuebles y bienes inmuebles arrendados también para los fines de control de personal, de asignación de bienes muebles, entre otros. Eso va en otro módulo que se llama configuración sedes. Y desde esta plataforma, en la sección C, se puede vincular esa información, ¿no?, que ya se cargó en el módulo anterior. Y en la sección D, el punto a tener en cuenta es el tipo de alta. ¿Qué motiva la alta? Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos. Para cada modalidad de inmueble, la modalidad de inmueble está vinculada al tipo de propiedad. Entonces, identificamos qué tipo de propiedad es la que tenemos.
¿Es una propiedad institucional o propiedad no institucional? Esas son las dos opciones que nos da el SIGAMED. Y para cada una de ellas le corresponde un tipo de modalidad de inmueble. ¿Qué es propiedad institucional? La propiedad institucional es cuando el inmueble es de titularidad de la entidad o lo adquirido mediante actos de disposición, como una transferencia o una permuta, o a través de actos de adquisición, por ejemplo, una donación, una dación en pago. El inmueble es de titularidad de la entidad. ¿Qué es una propiedad no institucional? Es cuando el bien inmueble proviene de actos de administración. Los actos de administración, por ejemplo, tenemos la afectación en uso. Significa que hay un titular del bien inmueble que le ha entregado por un tiempo determinado a otra entidad bajo un acto de administración para que use el bien. Y también tenemos en este rubro de propiedad no institucional a los bienes que son asignados en uso temporal. Este es un término de asignado en uso temporal que nace del marco normativo del PRONAVI. Por eso, entre paréntesis, colocamos que eso se refiere, por ejemplo, cuando la entidad recibe un bien incautado. Vemos en el primer cuadro que a cada tipo de propiedad le corresponde una determinada modalidad de inmueble. Por ejemplo, en propiedad institucional tenemos modalidad de uso de la entidad, tenemos propiedad de inversión, puede ser una obra concluida por transferir, es propiedad institucional. Tenemos una cesión en uso por contratos de concesión, administración funcional. Y como propiedad no institucional tenemos de uso de la entidad y incautado. Líneas abajo les hago la precisión sobre el rubro de obras concluidas por transferir. Significa que son bienes que la entidad ha construido para otra entidad, que podrán ser excluidos de esta cuenta una vez hayan realizado la transferencia contable de ese bien. Y se denomina modalidad de inmueble en administración funcional a las funciones inherentes de determinadas entidades gubernamentales para administrar bienes patrimoniales, pero que no son utilizadas por estas, ¿no? Así tenemos los bienes que administra la SBN, los gobiernos regionales, gobiernos locales, el PRONAVI. Son bienes que bien ellos los tienen bajo custodia, pero ellos no los van a utilizar. Hay otros fines para esos bienes. Entonces los colocan en esta modalidad de inmueble denominada administración funcional. Siguiente, por favor. El siguiente campo que les mencionaba son estos, fines de uso y tipo de alta. Los fines de uso corresponden a cualquiera de los tipos de modalidades de inmueble. Los fines de uso pueden ser residenciales, administrativos, educativos, de salud, sociales y culturales, centros de reclusión, otros edificios no residenciales, puertos y aeropuertos, infraestructura vial, infraestructura eléctrica, infraestructura agrícola, agua y saneamiento, plazuelas, parques y jardines, monumentos históricos. Cada una de estas tiene sus cuentas contables, diseñadas y escritas en el Plan Contable Gubernamental. Para el caso de propiedad no institucional, he puesto idem 1 porque todos los fines de uso que he enumerado también se repiten en el rubro de propiedad no institucional. Entonces, para propiedad institucional, que son bienes de titularidad de la entidad, aplican determinados tipos de alta. El alta es, como les mencionaba, por compra, por motivo de una permuta, de una donación, el inmueble lo he recibido por una transferencia, por una liquidación de obra, una dación en pago, es una primera de dominio, derecho de superficie, un usufructo, son los tipos de alta que corresponden a la propiedad institucional. Y en el módulo SIGA aparece en un desplegable cada uno de estos puntos. Y para propiedad no institucional tenemos dos tipos de alta, la afectación en uso y la asignación en uso temporal. Siguiente, por favor. Entonces, una vez completado los campos en la ventana de datos del inmueble, se apertura esta siguiente ventana que se llama unidad de activo. Y es aquí donde vamos a ingresar el bien inmueble descompuesto a través de sus componentes, su componente terreno, su componente edificios, su componente obras complementarias. Y aquí podemos visualizar en la sección A la unidad de activo y en la sección B el componente de la unidad de activo.
se inserta a través de los clics que son bien ágiles en el sistema y nos apertura la siguiente ventana que veremos en la siguiente lámina. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una ventana para hacer el registro ya de una unidad de activo. Por ejemplo, una modalidad en modalidad de activo hemos puesto aquí de uso de la entidad. Tipo de unidad de activo, ahí vamos a revelar, por ejemplo, el terreno. Entonces, la unidad de activo va a aparecer un desplegable en donde puedo encontrar si es un terreno urbano, un terreno eriazo. Y por eso señalo que las unidades de activo van a estar muy relacionadas a la información de la primera pestaña que hemos completado, datos del inmueble. Ahí ya hemos puesto tipo de propiedad, modalidad de inmueble y modalidad de activo. Todos estos datos que ya han sido registrados en la pestaña anterior van a dar pie a un conjunto de cuentas contables en esta lámina que automáticamente el sistema las va a vincular. En la parte final, en la parte inferior, hay una sección que se llama procedencia. Eso se incorporó para los casos de terrenos. ¿Y por qué? Porque en el caso de terrenos, los que provienen de actos de expropiación, se requieren en algunas ocasiones ajustes posteriores. Entonces, para que el sistema pueda determinar qué tipo de terrenos tienen una posibilidad de un ajuste posterior, es que aquí el sistema lo empieza a describir, ¿no? Si es por caso de expropiación, le va a activar ajuste posterior. Si es de sector privado, es un bien proveniente del sector privado, aparecerá ahí sector privado. O si es producto del sector público que lo asignaron. Siguiente, por favor. Entonces, aquí nuevamente la tabla correlativa que ya hemos visto anteriormente, aparece una columna más, el tipo de unidad de activo, que es activado en esta pestaña de ingreso ya de las unidades de activo, ¿no? Como les mencionaba, aquí podemos encontrar las diferentes definiciones contables, cada una con sus cuentas, el terreno urbano, el terreno rural, terreno eriazo, viviendas, edificios administrativos. Todos los que habíamos citado como fines de uso aparecen aquí para que en específico le podamos dar el uso a cada una de las edificaciones que componen al bien inmueble, ¿no? Puede haber un bloque de fin educativo, puede haber otro bloque de fin administrativo. Aquí tiene esa flexibilidad para poder escogerlo. Siguiente, por favor. Entonces, así, una vez registrado, vamos a poder tener que en la sección superior tenemos la unidad de activo terreno, tenemos al edificio A también registrado ahí, y el edificio terreno en la parte inferior vamos a ingresar al componente terreno. Ahí en este detalle de componentes donde ya vamos a incorporar datos de valor y de años de vida útil, tanto para el terreno como para la edificación. Entonces ahí que hacemos clic, ingresamos un nuevo componente y aparece la siguiente ventana. Siguiente, por favor. Esta es la ventana en donde aparecen las secciones para ingresar ya los valores contables del bien, el valor costo y el valor de la vida útil en años. Es un número en años que aplica solo para bien edificios, para unidades de activo edificios, infraestructuras. Los terrenos no deprecian, por tanto esa casilla aparece bloqueada en el sistema. No se pone años de vida útil para el caso de los terrenos, pero sí el valor costo, ¿no? ¿De dónde proviene el valor costo? Es en las normas contables en donde está detallado cómo se obtienen los valores para el reconocimiento inicial del bien. Si se trata de un terreno, podemos incorporar ajustes posteriores en la parte inferior. Como les mencionaba, solo está habilitado para el caso de terrenos que han sido adquiridos a través de un proceso de expropiación. Y en la explicación que viene más adelante de ajustes posteriores, ahí vamos a ver a cuáles se refiere. Siguiente, por favor. En el caso del componente edificio, ahí sí me aparece, ¿no? Este cuadrito verde de la vida útil activo. Y ahí tendremos que especificar cuál es la vida útil que el proyectista, el especialista, ha determinado de acuerdo al tipo de material de la obra, la cantidad de años de vida útil que le corresponde. Y desde la normativa contable
valores, ¿no? Como recomendación. Hay un cuadro referencial, que lo vamos a ver más adelante, que se puede tomar como referencia, ¿no? La norma nos indica que si las entidades han determinado en sus estudios otro valor de vida útil que no están en este cuadro referencial, debe estar debidamente sustentado, ¿no? Y aprobado por el titular de la entidad, ¿no? Tenemos entonces en ajustes posteriores, se pueden insertar también modificaciones. Siguiente, por favor. Una vez que ya hemos registrado entonces los componentes del bien inmueble en la sección de unidades de activo, se nos apertura esta tercera sección que se llama datos registrales, que tiene 4 partes. En la primera van los datos del titular del inmueble, ¿no? También va el detalle de la oficina registral en la cual está registrado este bien. En la sección B se describe ahí el área del terreno y también el área construida. En la sección C se detalla ya el número de la partida electrónica o el código de predio. Se puede detallar el tomo, la ficha, las fojas, el asiento. Es la información registral que se tenga respecto a ese bien. Es en esta sección C muy importante que la entidad lo pueda completar. Y en la sección D van otros datos, ¿no? De manera referencial respecto a valores de impuesto a la renta y valor de gastos notariales, ¿no? Las entidades han incurrido en estos gastos y en alguna oportunidad nos pidieron revelar ese gasto, ¿no? Anexo a este acto del registro. Por eso es que se incorporó en la sección D para que la entidad pueda ahí revelar los gastos asociados a la inscripción. Siguiente, por favor. En esta sección de documentos, el sistema permite subir en formato PDF, en formato Word, en formato Excel, los documentos. Es el expediente físico, ¿no? En formato digital del bien inmueble. Ahí podemos subir la partida registral, el plano merimétrico, el plano de ubicación, la memoria descriptiva, las fotografías, el documento que sustenta el alta, ¿no? Es el acto de administración o de disposición, el certificado de parámetros, los informes técnicos. Entonces, en esta sección es muy importante porque aquí vamos a poder subir la documentación técnica del expediente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos la información de repente un legajo físico, en un pioner, o guardado en un cajón o directamente en la PC, sucede que de repente el funcionario encargado de operar en el sistema puede cambiar de oficina, es trasladado a otra sección o ha renunciado. Entonces la información cuando llega el nuevo operador no la encuentra a la mano. Entonces, es esta sección donde tenemos que aprovechar todo el potencial que tiene de que la información pueda estar aquí misma, en la misma plataforma. Llega el nuevo operador y encuentra la información actualizada, ¿no? Y pertinente respecto a ese bien. Siguiente, por favor. En la sección seguros, también es la quinta sección. Entonces, esta sección está vinculada al módulo de logística del SIGAMEF. Aquí podremos encontrar la información de los seguros que podamos haber contratado. Y aquí es necesario que podamos extraer y vincular esa información para que cuando ocurra un siniestro rápidamente podamos entrar al bien inmueble que ha sido dañado, digamos, abrimos la apertura de la sección seguros y podemos encontrar cuál es el número de contrato, cuáles son los alcances de esa contratación de aseguramiento. Siguiente, por favor. Ahí vamos a ver con más detalle los datos que se consignan, ¿no? Ahí va a poder aparecer el proveedor, el tipo de proveedor, el nombre de la entidad del proveedor al cual hemos adquirido el servicio de aseguramiento, el número de contrato, si el estado de ese contrato está vigente o ya no está vigente, está cancelado. La información es muy importante de tenerla a la mano porque cuando sucede un siniestro también nuevamente esta información está en otro módulo o lo tenemos en un pioner mientras se tiene que recuperar el bien en el más corto plazo. Siguiente, por favor.
Esta consulta nos hacían también sobre qué normativas se deberían mencionar en el caso de emitir una resolución de alta de dichos inmuebles. ¿Qué normativa debo tener en cuenta? Como hemos visto en el submódulo inmuebles, van inmuebles en general, no solo bienes inmuebles, también están predios, infraestructuras, espacios públicos. Entonces, para cada uno de ellos les corresponden normativas específicas, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos pues que desde el momento que una entidad adquiere o recibe un inmueble a través de un acto de disposición final y se haya concretado la entrega efectiva del bien, se procede al registro patrimonial del mismo. Así tenemos que para los procedimientos para adquisición de predios y bienes inmuebles, estos se regulan a través del texto único ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y modificatorias. Respecto a los actos de disposición final de predios estatales, se tiene el texto único ordenado de la Ley número 29151, su reglamento y las normas complementarias y conexas, emitidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Respecto a los actos de disposición final de bienes inmuebles, ya le habíamos mencionado que ahí está por la Directiva 002-2021-EF/54.01. Y el marco normativo para el reconocimiento de los bienes a nivel contable, a la fecha, está regulado en la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público, la NICS 17, Propiedades, Planta y Equipo, vigente desde el 1 de enero de este año por disposición de la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF. Siguiente, por favor. ¿Cómo se registran las edificaciones con sistemas prefabricados? La habíamos visto pues que esta edificación, ¿no?, es debidamente reconocida, es un sistema constructivo, ¿no?, aprobado, sistema en drywall, sistema de estructuras metálicas, pero tienen una vida útil diferente a otros tipos de materiales. Por lo tanto, si tenemos un bloque dentro del bien inmueble que ha sido construido íntegramente en un sistema prefabricado, por ejemplo, abajo se ve un almacén, arriba están haciendo una ampliación en un piso, ¿no?, de una ampliación de un edificio, entonces estos se van a constituir como unidades de activo con su vida útil independiente y se registra entonces para poderle seguir el control de manera ordenada de esa forma, como unidades de activo. Siguiente, por favor. ¿Cómo se registran y se administran los bienes inmuebles incautados? ¿Cómo doy de alta un bien inmueble incautado en el SIGAMEP, en el módulo patrimonio? Entonces ahí tenemos diferentes situaciones. En el primer gráfico, el primer flujo, podemos ver el tema del bien que ha sido incautado y es devuelto. Un bien, el PRONAVI, incauta un bien y lo registra como propiedad no institucional en la cuenta contable de incautado. La cuenta contable de incautado es la 9105.06. O sea, hay cuentas específicas para este tipo de bien. Entonces lo incauta y lo registra en el SIM. Transcurrido el tiempo, puede suceder que el juicio es a favor del propietario del bien y entonces tenemos que devolver el bien. Y ahí se procede a una baja por causal de devolución del bien incautado y se rebaja el monto de esa cuenta contable. En el flujo de la parte inferior sucede lo contrario. Sucede que el bien inmueble que habíamos incautado transcurre el tiempo del juicio y ese bien inmueble del tercero, de propiedad de particulares, pasa a formar parte de los bienes del Estado a través de un acto de decomiso. Entonces, ¿cómo lo doy de alta en el SIGA? Primero, PRONAVI ingresa el bien inmueble en la sección de propiedad no institucional y lo da de alta como un bien incautado, lo registra. Transcurrido el tiempo, sucede pues el acto de decomiso, entonces le da de baja por causal de decomiso y luego lo registra como una alta, pero por administración funcional, puesto que estos bienes pasan a una cartera de bienes del PRONAVI para fines de la entidad, ¿no? Fines que ellos tienen normados en sus directivas.
no son para uso de Pronavi, son para otros usos. Por eso es que ahí aparece el uso de la cuenta de administración funcional. Siguiente, por favor. Aquí este es el caso más frecuente en cuando Pronavi tiene un bien inmueble incautado y en sus facultades tiene pues la asignación del bien en uso temporal. Entonces se lo otorga en uso a otra entidad para que en el transcurso que dura el juicio, otra entidad pública pueda ya hacer uso de ese bien y pueda cubrir las necesidades y brindar los servicios que necesita. Entonces ahí tenemos en la primera sección dos roles, ¿no? La entidad incautadora y abajo la entidad asignataria. Asignataria porque el acto es asignación de bien temporal. Entonces, Pronavi incauta el bien, lo registra y luego lo entrega por causal de reasignación. Ahí utilizan el acto de reasignación que se encuentra en el SIGAMEP y la entidad beneficiaria registra esa alta por asignación temporal. Ahí va a utilizar tipo de propiedad no institucional, modalidad de uso de la entidad, tipo de uso, asignación temporal. En la cuenta contable que también ha sido creada para ese fin, 9105.10. Transcurrido el tiempo, la entidad pública ya va a devolver el bien, ya terminó, ya no la necesita, devuelve. ¿Cómo le da de baja? Por la causal de declinación de bienes en uso temporal. Rebaja el monto y el bien retorna a Pronavi. Pronavi lo recibe y lo reclasifica nuevamente a su cuenta de incautado. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el tema de la baja del bien inmueble, ¿no? La baja del bien inmueble también se puede dar por motivo, ¿no? De un acto de administración, un acto de disposición, por motivo de destrucción del bien, puede haber tenido un registro duplicado, hay que eliminarlo, hay que eliminar el registro porque ha habido un error, se duplicó la información. Hay muchos motivos por los cuales es necesaria recurrir a una baja de un bien inmueble. Pero acá tenemos dos conceptos, baja y devolución. En el SIGA se tiene esta diferenciación de términos porque dice, ¿cuándo se utiliza el término baja? El término baja aplica solo para inmuebles de propiedad institucional que salen de su titularidad. Yo tengo un bien y le doy de baja y es un bien de propiedad institucional. ¿Qué sucede con el término devuelto? Aplica para los bienes de propiedad no institucional. O sea, es una entidad que recibió un bien por un periodo determinado bajo un acto de afectación en uso, por ejemplo, y finalizado el periodo, no va a haber renovación de repente, lo tiene que devolver. Él no le da de baja, sino que devuelve el bien al titular. Entonces, ahí es donde se utilizan estos dos términos, baja y devolución. Para el caso de los bienes que fueron asignados temporalmente por el Pronavi, también aplica el término de devolución. Devuelvo el bien. Siguiente, por favor. Entonces, este cuadro que nos va orientando, ¿no? A través de estos dos tipos de propiedad, propiedad institucional y propiedad no institucional, ahí tenemos en la cuarta columna los causales de baja que corresponden para cada uno de ellos. Para propiedad institucional tenemos bajas por transferencia, por permuta, por donación, por subasta, destrucción, dación en pago y esta última en negrita, eliminación por error o actualización. Es una funcionalidad que se incorporó hace poco también para poder cubrir algunas necesidades respecto a la información de los bienes inmuebles. Y en propiedad no institucional tenemos causales de baja también, pero en el ámbito del término de devolución. Así tenemos la extinción de la afectación en uso, la declinación de bienes en asignación temporal, la devolución de bien incautado y decomiso. Devolución por decomiso. Siguiente, por favor. Les mencionaba el rubro del causal de baja por error o actualización de información. Este causal es cuando tenemos la necesidad de hacer la corrección de algún registro
hubo un error en digitar el valor del inmueble, hubo un error en la descripción del nombre del bien o en la descripción de la unidad de activo, se duplicó un doble registro, el mismo pabellón se registró 2 veces, o 2 veces el inmueble lo tengo en el sistema, todo eso me genera un desbalance patrimonial contable. Entonces ahí yo puedo recurrir a esta causal de baja denominada eliminación por error o actualización. Se encuentra también dentro del desplegable de causal de baja y lo bueno es que el sistema conserva una copia del registro original, no se pierde esa información. Conserva una copia del registro original con los errores que podía haber tenido y si es que tengo que volverlo a registrar porque se trataba de una actualización de datos, va a aparecer el nuevo registro con los datos actualizados. Y en caso pues sea de una duplicidad, aparecerá ahí una copia de que se fue eliminado por causal de baja de eliminación por error y en la glosa yo puedo detallar que era una duplicidad de registro. No se borra la información, pero ya no forma parte ya de todo el conteo contable que se tiene que hacer a nivel de control. Siguiente, por favor. Toda causal de baja, el SIGAMEF tiene estos campos para llenar la información. Selecciono el causal de baja, tengo la sección la resolución de baja, la fecha de la resolución, la fecha de baja y un espacio para escribir. Entonces, se recomienda que la resolución de baja tenga como sustento un informe técnico que señale los hechos que motivan la baja o actualización de datos del bien inmueble. Los datos de la resolución, como les mencionaba, se colocan en estos campos que están habilitados y la resolución de baja podría ser emitida por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces y el informe técnico a cargo de la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces. Siguiente, por favor. Veamos este caso práctico. ¿Cómo se registra la demolición de una edificación? La demolición de una edificación me lleva a un causal de baja de esa una unidad de activo. Entonces tenemos en este ejemplo, tenemos un terreno, tenemos 2 unidades de activo, edificio A y un edificio B. Pero sucede que ambos edificios fueron registrados como una sola unidad de activo. Ahí tenemos que, entonces, es una unidad de activo compuesta por 2 edificios, pero registrado como uno solo. Pero solamente estamos demoliendo uno de ellos. Entonces, como no los pusimos por separado, edificio A, edificio B, aquí viene la dificultad. ¿Cómo doy de baja solamente al pabellón B? Está integrado todo junto. Entonces, ahí es que tenemos que recurrir a esta causal de baja. Entonces, el caso es pues que el edificio A es el pabellón que vamos a dar de baja por causal de destrucción. Actualmente el SIGA tiene un término de destrucción que lo vamos a utilizar, dado que todavía no tiene el término de demolición. Y el edificio B es el edificio que va a quedar, porque ese no se va a demoler. ¿Cómo hacemos entonces para ordenar nuestro registro? Tenemos que hacer una baja de toda la unidad de activo. Hacemos una eliminación, utilizando la eliminación por error, damos de baja y lo registramos nuevamente a la unidad de activo que queda, que no se ha demolido, y registramos el nuevo pabellón. Damos de alta al nuevo pabellón que se va a construir y ahí aparece un edificio C, ¿no? En la sección en verde ya queda nuestro registro ordenado, queda la unidad de activo terreno, queda el edificio B, que es el edificio que no se demolió, y registro de manera separada al edificio C, que es el alta del nuevo pabellón. Ahí ya no cometemos el mismo error de ponerlo en uno solo, porque luego vienen estos problemas futuros al momento del control del bien inmueble. Siguiente caso, en la siguiente lámina, por favor. En este caso de aquí, tenemos pues que el edificio del edificio A consta de 2 pabellones y se demuele solo un pabellón. Entonces, respecto a la baja,
tenemos dos pasos. Vamos a dar de baja al pabellón B, al pabellón 2. Entonces, en este caso, las edificaciones fueron registradas como una sola unidad de activo. Debemos proceder a la baja utilizando el causal de eliminación por error o actualización. Esta información va a quedar en el backup del SIGA, pero vamos a hacer el ordenamiento. Entonces, el edificio A tiene un valor B, pero consta de dos pabellones y vamos a demoler uno de ellos. Pasamos al paso 2. Siguiente. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo registramos? Entonces ya lo hemos visto que lo tenemos que dar de baja todo completo, pero después tenemos que incorporar lo que nos queda y poder tener el espacio para la nueva unidad de activo. Como todo estaba en su conjunto con un solo valor, cuando damos de baja al pabellón B, tenemos que nos queda el edificio A, pero con el valor descontando el valor del edificio B. Entonces ahí tenemos arriba que el edificio, hacemos una resta, ¿no?, de los valores del bien costo del edificio A, le restamos el valor del edificio que se ha demolido y lo ingresamos nuevamente con ese valor actualizado. Y luego damos de alta el nuevo pabellón que se ha construido de manera separada. Ya no cometemos el error de registrarlo como una sola unidad de activo compuesta por dos pabellones. Cada pabellón es una unidad de activo independiente, como lo habíamos explicado anteriormente. Siguiente, por favor. ¿Cómo se registran los módulos prefabricados? Este tipo de módulos, como podemos ver arriba, un módulo de material metálico, abajo unos módulos en material de madera. Estos módulos se constituyen como bienes muebles. Así se compran, los adquirimos como un bien mueble, con todos sus componentes. Es un módulo prefabricado de tal medida. Entonces, estos no se registran en el módulo patrimonio. Eso se registra en el módulo muebles, ¿no? Cabe señalar que si un bien mueble es fijado a una superficie, piso o pared, esto no le otorga el carácter de permanente. Es un módulo prefabricado metálico o una caseta de madera. Por lo tanto, si tengo este tipo de registros, tengo que darlo de baja. Y utilizamos la causal de eliminación por error. Se especifica, ¿no? Hubo un error de registro, esta unidad de activo es un bien mueble y no un inmueble. Siguiente, por favor. En el proceso de inventario se evidenció pues la duplicidad de bienes. Como le mencionaba, tengo dos bienes inmuebles y eso me genera un desbalance. ¿Qué hago? Elimino uno de ellos utilizando nuevamente la baja por eliminación por error. Y así corrijo la duplicidad del bien. Siguiente, por favor. El caso de la vida útil, Contabilidad Pública nos dijo, se habilita esto solo para 3 casos en específicos. Caso de los inmuebles que tengan como saldo de vida útil el valor de 0. Muchas entidades pueden tener sus inmuebles con valor de vida útil 0. Transcurrieron los 50 años, los 30 años que tenían previstos y está en 0. ¿Cómo lo actualizo? A través de esta funcionalidad que está inscrita en ajustes posteriores. Aplica solo para los casos en que la vida útil está en 0. El otro caso es cuando tengo inmuebles cuya vida útil aún no ha culminado y no presentan ajuste por revaluación. Si aún no ha culminado y no presenta ajuste por revaluación, es posible incrementarle la vida útil. Debidamente sustentado con el informe técnico, ¿no? Puedo verificar cuántos años en realidad corresponde. De repente está próximo a acabar en 2 años y puedo ya tener un informe que dice que el inmueble va a sostenerse, digamos, de 20 años más, ¿no? Entonces, ahí esa oportunidad para poderlo actualizar. Y tenemos el caso de la modificación de vida útil de los inmuebles cuya vida útil ya ha culminado y los cuales presentan ajuste de revaluación. Es decir, que cuando un inmueble ha culminado y tenía ajuste por revaluación, solo cuando ha culminado se puede hacer la revaluación, no antes. Este ajuste se puede realizar en cualquier mes del año y aplica para propiedad institucional y no institucional. Siguiente, por favor. Entonces es en esta sección de detalles del componente, en la parte inferior, donde ingresamos a insertar un ajuste posterior.
Y ahí vamos a poder encontrar esta funcionalidad que les comento. Siguiente, por favor. Aquí, en tipo de ajuste, tenemos incremento de valor, disminución de valor, incremento de vida útil. Insertamos y tenemos todas estas opciones en este desplegable de 9 opciones en donde podemos determinar el motivo del incremento de vida útil. Es un activo similar usado por la entidad, es una estimación de los técnicos de la entidad, es producto de la estimación de técnicos externos, producto de un técnico tasador. Aquí ya se encuentra la específica relacionada al sustento de ese incremento de la vida útil, ¿no? Incluso el 9 dice pronunciamiento de la Oficina de Control Patrimonial, entre otros. Siguiente, por favor. Esta es la tabla de referencia que Contabilidad Pública nos facilita. Esta es la última publicación en la resolución directoral número 016-2023-EF/51.01. A través de esta resolución adjuntan un anexo, ¿no? En donde aprueban disposiciones para la aplicación del marco de las normas internacionales de contabilidad del sector público, con vigencia desde enero de este año. Y ahí en el numeral 5, referido a propiedad, planta y equipo, hay un cuadro referencial en donde se puede ver vidas útiles y tasas de depreciación para activos de edificios e infraestructura pública. Asimismo, en el numeral 7 nos precisan que la depreciación se calculará aplicando el método lineal en función de la vida útil de los elementos de propiedad, planta y equipo. Esta es la fórmula, tasa de depreciación igual al 100% entre el número de años. También detalla que los terrenos y las construcciones en curso no deprecian. Como les mencionaba, esto es una tabla, es un cuadro referencial que ha sido, forma parte del anexo de esta resolución. Siguiente, por favor. La depreciación no cesa cuando el elemento está sin utilizar o se haya retirado del uso activo, por ejemplo, por mantenimiento. Tampoco cesa cuando el bien inmueble se encuentra subutilizado o desocupado. La depreciación no cesa, continúa. Cada año que pasa, el bien inmueble contablemente va depreciando. Entonces, los bienes no deprecian. No cesa la depreciación cuando no lo estoy utilizando, cuando lo tengo subutilizado o desocupado. La depreciación cesa solo cuando ha sido dado de baja o cuando ya esté completamente depreciado. Y los bienes inmuebles registrados como administración funcional no deprecian tampoco. Siguiente, por favor. Ajustes posteriores del valor, como les mencionaba, son dos motivos, por aumento de valor y por disminución. Incremento de valor aplica para terrenos y para edificios y estructuras. Para el caso de disminución, aplica para edificios por los causales de deterioro de desastres naturales, liquidación por supervisión de obra, liquidación final de obra. En el caso de incremento de valor por terrenos, como le mencionaba, cuando proceden de una expropiación, aplica el incremento del impuesto a la renta y los gastos registrales notariales. Y en el caso de incremento de valor de edificios y estructuras, por motivo de la liquidación final de la obra o por la liquidación de los gastos de supervisión. Eso genera un incremento del valor en etapa posterior al acta de recepción de obra. Todo ello en el marco normativo de la Ley de Contrataciones. Siguiente, por favor. Unidad de activo tenemos aquí. Aquí es. Entramos entonces nuevamente a los ajustes del componente y el tipo de ajuste en este desplegable aparece pues el incremento de valor. Cuando hacemos insertar aparecen estos dos que le estaba mencionando. En el caso de terrenos, impuesto a la renta y gastos registrales. Sí. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está, ya estamos aquí. Entonces, en el caso de edificios, son 3 opciones para el incremento de valor: por mantenimiento mayor, por liquidación por supervisión y la liquidación final de obra. Al ingresar uno de estos causales, tendremos que ingresar el documento que sustenta, la fecha del documento y el valor en incremento. Y al hacer clic en el botón verde, el sistema me llena las casillas en blanco, haciendo el cálculo del ajuste. De manera automática, ya está programado eso. Siguiente, por favor.
Y para el caso de disminución de valor, estas son las opciones: deterioro por desastre natural, liquidación por supervisión y liquidación final de obra. Siguiente, por favor. ¿Qué documentos necesito para registrar en el SIGAMEF? Como les menciono en la sección de documentos, tenemos que tener ahí el legajo digital de los mismos. ¿Qué documentos necesito? El documento que acredite la titularidad del terreno, la partida registral. Es un documento que está a nombre de la entidad en donde me señala, pues, si el inmueble es de titularidad del Estado. Y esta inscripción se debe realizar en etapa siguiente al proceso de compra o a la obtención a través de la donación o dación en pago. ¿Qué otro documento tenemos? El documento que sustente la administración o disposición del bien inmueble. Los actos de administración y disposición de bienes inmuebles se aprueban a través de una resolución emitida por la máxima autoridad administrativa de la entidad pública o a quien ésta haya delegado. El acto de entrega de recepción del bien inmueble. Este documento, que forma parte del anexo de la Directiva 002, señala pues que la posesión del bien inmueble se materializa a través de este documento, cuya fecha de suscripción determina la fecha de incorporación patrimonial del bien inmueble. Siguiente, por favor. El acta de recepción de obra. El acta de recepción de obra, también lo mencionamos en la Directiva 002, y este documento marca un hito en diversos aspectos. Constituye pronunciamiento de que los bienes se encuentran en óptimas condiciones y que pueden ser utilizados. A nivel patrimonial, constituye el documento que sustenta y permite el registro en el patrimonio de la entidad. Y a nivel contable, constituye el documento sustentatorio que señala el valor de cada uno de los bienes adquiridos o ejecutados y su condición de que pueda ser utilizado. Un predio adquiere condición de bien inmueble al haberse emitido este documento, en recepción parcial o total, incorporándose al ámbito del SNA. Otro documento que se necesita es el documento que sustente el valor del inmueble. Entonces, en el nuevo marco normativo de la Dirección General de Contabilidad Pública, debemos ceñirnos a lo que señala la NIC 17 en la sección referida a la medición en el reconocimiento. Siguiente, por favor. Estos documentos no pueden faltar, los documentos técnicos, como son el plano perimétrico, el plano de ubicación, la memoria descriptiva, fotografías, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Siguiente, por favor. De acuerdo a lo señalado en el artículo 43, acciones de supervisión de la Directiva 002-2021-EF/54.01, las acciones de supervisión comprenden el conjunto de actos y diligencias iniciadas de oficio por la Oficina de Administración o quien haga sus veces de la entidad titular del bien inmueble. Significa que es responsabilidad de las entidades realizar las acciones de supervisión sobre los bienes inmuebles que tienen a su cargo. Ello les permitirá contar con la verificación in situ del estado situacional de los bienes inmuebles. Por ejemplo, temas de titularidad, los actos vigentes, los usos asignados, la conservación del bien, la optimización de espacios, entre otros. De la actualización periódica de los registros de cada entidad, ya que de ello derivará los respectivos reportes de bienes inmuebles. De manera referencial, aquí les traigo un listado con unas pautas a tomar en cuenta. Cómo tenemos un control, un legajo de cada uno de nuestros inmuebles. Por ejemplo, a partir de una línea base, tenemos un registro de inmuebles con el que cuenta la Oficina de Control Patrimonial. Identificar la ubicación física de cada uno de ellos, verificar el uso del bien o usos, la finalidad, se refiere a la finalidad de uso, la titularidad del bien, a nombre de quién está, la administración del bien, quién lo ocupa, quién lo utiliza, verificar el documento que sustenta la ocupación. Es un acto de disposición final, es un acta de transferencia interna, es un convenio, otro documento. Verificar el plazo de ocupación del bien inmueble respecto a cada acto que otorga el derecho de uso del bien. Identificar la zona ocupada, el número de piso del edificio, el número de pabellón, el número del bloque. Se puede precisar incluso el área en metros cuadrados de la ocupación. El grado de ocupación del bien inmueble. Si está ocupado, parcialmente ocupado, desocupado.
O sea, voy mapeando un estado situacional así detallado de cada uno de mis bienes inmuebles. El motivo, también puedo detallar ahí el motivo del por qué el bien inmueble se encuentra parcialmente ocupado o desocupado. Puedo detallar ahí porque falta optimizar los ambientes, porque hay una obra en proceso de construcción, porque hay un proceso judicial, hay problemas estructurales tal vez, por una condición de inhabitabilidad, etc. Es evidenciar el estado situacional, tener al día esta información. Documentar el expediente de cada bien inmueble. Estos archivos pueden estar en formato digital, cargados en la sección documentos del submódulo inmuebles del SIGAMEF u otro sistema repositorio que cuente la entidad. Y completar toda la información registrada del bien en la sección datos registrales del submódulo inmuebles. Siguiente, por favor. En esta sección 4 es como un repaso gráfico. Aquí tenemos fotos aéreas de los bienes. En resumen, tenemos aquí pues que un bien inmueble puede estar constituido por áreas con edificaciones y áreas sin edificaciones. Todos ellos dentro del perímetro, ¿no? que define el polígono del terreno sobre el cual están edificados. Siguiente, por favor. Este es otro caso de un bien inmueble, es un caso real, está ocupado por dos entidades, una entidad A, una entidad B, hay un área ocupada por terceros y hay un área que tiene fines de espacio público. Toda la partida es un bien inmueble que tiene diferentes tipos de ocupación. Un bien inmueble con diferentes tipos de ocupación. Siguiente, por favor. ¿Un bien inmueble puede estar conformado por dos o más partidas registrales del mismo titular? Sí, correcto. Un bien inmueble puede estar conformado por dos o más partidas registrales de diferentes titulares, también es correcto. Así se puede constituir un bien inmueble también. Siguiente, por favor. En la partida registral se encuentran funcionando dos institutos del sector educación. ¿Son bienes inmuebles separados? No, es un solo bien inmueble que tiene dos secciones para diferentes niveles de educación. Siguiente, por favor. Los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural en la nación también se constituyen como bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Los predios estatales, terrenos cercados sin edificación, los terrenos con edificaciones realizadas por el sector privado, como locales comunales, iglesias, conventos y otros fines, se denominan predios estatales. De acuerdo en el marco normativo, ¿es un bien inmueble? No lo es. Siguiente, por favor. La infraestructura vial, la infraestructura eléctrica, la infraestructura de agua y saneamiento, por ejemplo, eso es infraestructura pública. Como ya hemos mencionado, eso es no es un bien inmueble. Por ello tiene sus propias cuentas contables denominadas estructuras y no edificaciones. Siguiente, por favor. Los espacios públicos, parques, plazas y áreas verdes, los complejos deportivos, calles, playas del litoral, áreas de protección paisajística son espacios públicos, no son bienes inmuebles y tienen su respectiva normativa al respecto. Siguiente, por favor. Contamos con el manual de usuario en línea en la plataforma del MEF y también contamos con el apoyo de los analistas SIGAMEF, que forman parte de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación de la DGA. Siguiente, por favor. Gracias. Con eso damos por terminada toda esta exposición teórica sobre el tema preparado para hoy. Gracias. Muchas gracias, Inés, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y respuestas del evento. Muy bien, Inés. La primera pregunta es posible cargar el módulo de patrimonio del SIGA, las construcciones, edificios? Las edificaciones que están en proceso de construcción se registran en el submódulo Construcciones en curso.
Este es un submódulo que forma parte del módulo patrimonio. Una vez finalizada la obra con la emisión del acta de rescisión de obra, las edificaciones se constituyen recién como componentes de un bien inmueble, debiendo recién pasar a registrarse como una unidad de activo en el submódulo de inmuebles. Gracias, Inés. Nuestra segunda consulta es, ¿qué directiva se encuentra vigente para la gestión de bienes inmuebles? Se encuentra vigente la Directiva 002-2021-EF/54.01, que es la directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Tiene 4 modificatorias a la fecha, la última del 29 de junio, y incluye diversas pautas en estas modificaciones referente a actos de demolición, regularización de la afectación en uso, el tema de afectación de cuotas ideales, cambio de finalidad y obligaciones. Gracias, Inés. Nuestra tercera consulta es, ¿los bienes inmuebles en cesión en uso temporal deben ser registrados en el SIGAMED? Sí, les explico. En el marco normativo vigente respecto a los bienes inmuebles, un acto otorgado como cesión en uso debe entenderse como un acto de afectación en uso. Y sí, también aplica el tema del plazo, si es un plazo determinado o indeterminado. En el caso de la pregunta, consulta si es para el caso temporal. Y sí, el sistema lo permite. Al ingresar este acto que se tiene, se tienen que rellenar los campos de fecha de inicio y fecha de fin. Y también precisar el número de la resolución y la fecha de emisión que sustenta ese periodo de asignación. Gracias, Inés. Y nuestra siguiente consulta es, ¿cuáles son los criterios para el registro en el SIGAMED de bienes inmuebles en estado de alquiler? Ya. En el SIGAMEF, los bienes inmuebles arrendados no se registran en el módulo patrimonio, se registran en el módulo configuración. En el módulo configuración hay una sección que se llama sedes. Entonces, allí es donde ingresamos estos bienes. Podemos colocar la denominación del uso del bien y entre paréntesis precisar que es arrendado. También podemos completar los campos con la dirección exacta y el ubigeo correspondiente para su debida ubicación. Es desde ese módulo de sedes donde podemos nosotros ya enlazar las asignaciones respecto a bienes muebles, asignación de personal u otros gastos asociados a ese bien inmueble que es arrendado. Muy bien, gracias. Ahora, la siguiente consulta es, ¿se puede registrar en el SIGAMED los bienes inmuebles de terceros alquilados por la entidad pública? Los bienes inmuebles de terceros alquilados nos referimos a los bienes arrendados, ¿no? Como les mencionaba, los bienes inmuebles arrendados no van en el módulo patrimonio, van en el módulo configuración en la sección de sedes. Ahí es donde los tenemos que registrar. Muy bien. Nuestra sexta consulta es, ¿las obras en curso se deben registrar en el módulo de patrimonio del SIGAMED? No. Las obras en curso se registran en el submódulo construcciones en curso, que se ubica en el módulo patrimonio. No va en el submódulo inmuebles, va en el submódulo construcciones en curso. Muchas gracias. Nuestra séptima consulta del día de hoy es, ¿una entidad de salud cuenta con bienes inmuebles donados a nombre de una dirección de salud regional y los cuales no están ingresadas al SIGA Patrimonio? Por falta de sustento documentario, ¿cómo y cuál es el procedimiento para registrarlos en el SIGA Patrimonio, teniendo en cuenta que son 39 establecimientos de salud que la unidad ejecutora tiene bajo su control? Ya. Es una entidad ejecutora que cuenta con bienes inmuebles, no producto de una donación, es lo que señala. Entonces, ahí hay que partir de la siguiente manera. Se recomienda desarrollar una etapa de evaluación como parte de un proceso de saneamiento físico legal. Esa es una primera etapa.
Luego de ello, se debería proceder con la inscripción registral en la oficina registral correspondiente. Es ahí que el registrador, previa evaluación de las facultades otorgadas a la entidad, podrá determinar si la personería jurídica le permite tener la titularidad de los bienes. O sea, es el registrador el que va a definir, pero hay que empezar por esta etapa de evaluación, obtener la documentación y transcurrir al tema de inscripción. Gracias, Inés. Nuestra siguiente consulta es la siguiente. ¿A qué cuenta debería registrarse en el SIGAMED Patrimonio los terrenos de parques que se encuentran con saneamiento físico-legal? Ya, los parques, como habíamos visto, son espacios públicos y los espacios públicos van en la cuenta contable de estructuras. Entonces, es la cuenta 1501.03 y la específica de plazuelas, parques y jardines es la 1501.0306. Al momento del registro, definimos entonces tipo de propiedad institucional, modalidad del inmueble de uso en la entidad, fines de la entidad, fines de uso, plazuelas, parques y jardines. Una vez seleccionado eso, ya en el módulo de unidades de activo, todo lo que registremos, el terreno, las obras de pavimentación, las casetas, las pérgolas, ya van a estar directamente vinculadas a esa cuenta contable. Muy bien, Inés. Nuestra penúltima pregunta del día de hoy es: los bienes denominados espacios públicos, definidos en la Ley 31199 como estadios, complejos, no son de competencia de la DGA. ¿Estos bienes inmuebles deben ser registrados en el SIGAMED? Sí, claro que sí. Como veíamos en las últimas láminas, el ámbito de los bienes del Estado es diverso y está compuesto por predios estatales, bienes inmuebles, espacios públicos, infraestructuras. Todos ellos tienen su ámbito rector independiente, pero el SIGA soporta a todo el registro patrimonial, por eso usa la denominación integral como inmuebles. Entonces, sí, el SIGA soporta el registro de todos estos tipos de bienes, no porque no sea del marco rector, queda excluido, no es así. Todo se puede registrar y se debe registrar. Gracias, Inés. Y la última consulta del día de hoy que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia es: si un inmueble cuenta únicamente con acta de recepción de obra, ¿cuál es el costo o valor que se debe registrar en el SIGAMED? Ya, solo cuenta con acta de recepción de obra. Entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Las edificaciones en proceso de obra se registran en el submódulo Construcciones en curso. A la fecha de emisión del acta de recepción de obra, se trasladan a la cuenta contable edificios no residenciales, en el caso de un edificio de oficinas, por ejemplo, concluidos sin reclasificar. Y se colocan los valores de las valorizaciones realizadas a esa fecha de corte, a la fecha de emisión del acta de recepción de obra. Se le suma el valor del costo del expediente técnico y el valor de la supervisión. Luego viene un plazo prudencial de acuerdo a la norma de la Ley de Contrataciones para realizar la liquidación final. Una vez ya se tenga la liquidación técnica y financiera, se va a poder revelar el valor final de la obra. Es ahí donde recién yo ya puedo trasladarlo a la cuenta contable de costo y esta obra ya queda apta para ser considerada como una unidad de activo componente del bien inmueble. Bueno, les agradezco a todos ustedes la atención brindada en esta mañana de aprendizaje. Estamos siempre prestos a poderlos apoyar con todas sus dudas a través de la mesa de ayuda, a través de sus consultas, a través de oficios para casos más específicos. Y será conmigo para otra oportunidad. Les deseo todo lo mejor en sus gestiones profesionales, que son muy comprometidos con las entidades en las cuales laboran. Muchas gracias.
Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia. Bien inmueble, componentes y criterios para su registro en el SIGAMED, casos prácticos. La misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@med.gov.pe, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.